Saludos a toda la comunidad de Trabajar desde casa, bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión te voy a hacer una pregunta. ¿Piensas que en la sociedad actual está todo bien? ¿Va todo bien? Si todavía estás pensando la respuesta, ya me has contestado. En este vídeo te voy a enseñar qué es ser rico, cómo puedes hacerte rico y por qué debes ser rico. Y te adelanto que es por pura supervivencia. Vamos a por ello. Normalmente la gente mediocre juega al juego del dinero a la defensiva, en lugar de a la ofensiva. Déjame preguntarte una cosa, si tuvieses que jugar a cualquier deporte o a cualquier juego estrictamente a la defensiva, ¿cuáles son las probabilidades que tendrías de ganar ese juego? Déjalo, contestaré yo por ti. Escasas o nulas. Sin embargo, así es exactamente como juega la mayoría de las personas al juego del dinero. Su principal preocupación es la supervivencia y la seguridad, en lugar de crear riqueza y abundancia. Así pues, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu verdadera intención? La meta de una persona exitosa es tener dinero y riqueza en abundancia. No solo algo de dinero para ir tirando, sino montones de dinero. ¿Y cuál es la gran meta de la gente mediocre, de la gente pobre? Tener lo suficiente para pagar las facturas. Y este pensamiento, jugar a la defensiva, te limita. Porque cuando tu intención es tener lo suficiente para pagar las cuentas, eso es exactamente lo que tendrás, justo lo suficiente para pagar las facturas pendientes y ni un céntimo más. Tanto deseas, tanto tienes. Es así. Es posible que estés escuchando esto y digas, pero yo tengo un buen trabajo o aspiro a tener un buen trabajo. A mí no me hace falta ir buscando la riqueza porque yo vivo de manera cómoda. De acuerdo. Quiero que sepas una cosa. Invertir, generar riqueza, no es una frivolidad, es pura supervivencia. Mira, verás, en la era industrial, la empresa o el gobierno eran los que se encargaban de tus necesidades financieras cuando terminaban tus días de trabajador, o sea, cuando te jubilabas. Ese plan antiguo, ese plan de la era industrial, estaba bien para aquellos tiempos, pero actualmente las cosas han cambiado bastante. Te lo voy a explicar. Mirad, veréis, esto es una pirámide de población completamente sana. Es una pirámide completamente proporcional. Una pirámide de población sana quiere decir que hay más gente en la base que en la parte de arriba. La base representa a las personas jóvenes y niños y personas en edad de trabajar, y lo que es la parte de arriba representa a personas que están cobrando una prestación, una jubilación. Tiene que haber más personas que estén trabajando, que estén cotizando, que personas que reciben la pensión. Tiene sentido, ¿no? Porque las pensiones salen de los impuestos que pagamos todos. Sin embargo, esta es la pirámide de población en países latinoamericanos, Europa y en países, por ejemplo, como España. Es una pirámide completamente desproporcional. Tiene forma como de hongo, como de seta, ¿lo veis? Esta pirámide poblacional da miedo y os explico por qué. Las personas que tienen actualmente entre 20, 25, 30 años representan esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Y estas personas son las que están justo en este cuello como de botella, ¿vale? La base del hongo. Sin embargo, las personas que ahora mismo están trabajando, que son las personas que van de 29 a 54 años, estas personas irán ocupando el puesto de la punta de la pirámide, que son las personas que tienen entre 60 y 90 años, ¿vale? Esto quiere decir que el día de mañana será una pirámide completamente invertida. Lo que os quiero decir es que es imposible sostener un país en el que hay más jubilados que personas que están trabajando. Es imposible. A esto le sumamos otro problema, entre comillas, y es que la esperanza de vida ha subido. Y si ahora tienes personas que viven hasta los 95, 98, incluso 100 años tranquilamente, ¿qué nos deparará en el futuro de aquí a 20, 30 años? Se están empezando a tomar medidas para retrasar la edad de jubilación. Y por otro lado, en muchos países no hay trabajo. Tenemos la paradoja que te tienes que jubilar más tarde y encima no hay trabajo. Porque el trabajo, me refiero al trabajo de calidad, en muchos países ya no existe. Volvemos a la era industrial. ¿Cuántas veces has oído historias de una persona que entraba de botones en un hotel y luego acababa dirigiendo el hotel? Antes en los trabajos había una promoción real. Se trataba bien al trabajador, pero ahora eso ha cambiado bastante. Me voy a ejemplos más terrenales. Por ejemplo, contratos con 14 pagas al año y 30 días de vacaciones y un salario decente. Ese tipo de condiciones laborales están en peligro de extinción. Debemos competir ahora y el día de mañana mucho más con el outsourcing y con las máquinas, con los robots. El outsourcing es llevar un puesto de trabajo a un país en el que la moneda está más devaluada, por tanto el trabajador te cuesta más barato. Y ya no estamos hablando de fábricas como en China, que te fabrican balones o muñecos o ropa deportiva. No, estamos hablando de administrativos. Muchas empresas en Estados Unidos, por ejemplo, están recurriendo a administrativos que viven en la India.
con el salario de un trabajador estadounidense pagas a 5 o a 10 trabajadores de la India. A esto hay que añadir las máquinas. Las máquinas el día de mañana van a quitar un montón de puestos de trabajo. La cifra es incalculable. Expertos se atreven a decir que más o menos la mitad de los puestos de trabajo quedarán totalmente suprimidos. ¿Te has fijado que cada vez hay menos taquilleros en cines? ¿Te has fijado que cada vez hay menos oficinas de banco? En el futuro, el cuidado de personas mayores, las labores domésticas, la preparación de comida fast food, la atención en tiendas, la conducción de taxis incluso, esos trabajos los realizarán máquinas. Por tanto, el futuro se dibuja en que nos van a subir a todos de una manera brutal los impuestos, va a haber menos trabajo y encima te vas a tener que jubilar mucho más tarde. Espera, y eso no es todo, que cuando te jubiles vas a ser pobre. Eso es el camino del trabajador hoy en día. Así que tú eliges. Si actualmente estás trabajando y piensas que tienes el futuro asegurado, pues igual te llevas una sorpresa porque tu puesto de trabajo igual el día de mañana lo puede hacer una máquina o lo puede hacer otra persona en cualquier parte del mundo mucho más económico y cuando te llegue la edad de jubilación no tendrás dinero. Otra forma de pensar que debes cambiar, tienes que romper ese paradigma, es correr riesgos, pensar que solamente ahorrar vale. Yo solamente ahorro porque invertir es arriesgado. Pues no, señores, eso lo tienes que cambiar. Y debes grabarte esta frase a fuego en tu mente. Tu mayor riesgo es no correr ningún riesgo. Así que si pensabas que ser rico era por pura frivolidad, por tener el mejor coche, las mejores joyas, estás muy equivocado. Ser rico es por pura supervivencia. Y ya se sabe, si queréis llegar a la luna, como mínimo tenéis que apuntar a las estrellas. Bien, y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué es ser rico? Parece una pregunta fácil, pero en realidad nadie se pone de acuerdo. Y es importante que te preguntes qué es ser rico para que tengas en tu cabeza todos los detalles de los objetivos que tienes que cumplir. Ya verás cómo son más sencillos de lo que parecen. Para algunas personas ser rico es tener un yate, una mansión y un deportivo. Bueno, si es tu visión de riqueza, pero yo os hago una pregunta. ¿Tener estas cosas te garantiza ser rico? ¿Tú posees cosas o las cosas te poseen a ti? Es una pregunta que os tenéis que hacer. Poseer este tipo de lujos son estereotipos que nos han metido todos en la cabeza por el cine, la televisión, la literatura, etc. Pero ser rico no tiene por qué ir ligado a este tipo de vida. Para otras personas, ser rico es ser millonario de manera literal. Y me explico. La creencia popular es que para ser rico tienes que tener 1 millón. Y yo me pregunto, ¿1 millón de qué? Mirad, concretamente si nos vamos a Mongolia, el tugrik, que es la moneda local, 1 millón de tugrik equivalen a 372 euros o 405 dólares o 8.500 pesos mexicanos. Así que si queréis ser millonarios, cogéis vuestro dinerito y os vais a Mongolia. Ahí vais a ser millonarios. ¿Qué os parece? Pero algunos me diréis, ey, para. Tiene que ser de un país fuerte, ¿vale? Bueno, pues nos vamos a Japón. ¿Qué os parece? Ya sabéis, Toyota, Lexus, las PlayStation, bueno, lo que queráis. Bien, pues 1 millón de yenes, la moneda local, equivale a 8.600 euros, 9.400 dólares o 196.591 pesos mexicanos. Así que por la módica cantidad de unos 8.000 euros, pues sois millonarios en Japón. ¿Compráis? Vale, diréis alguno. No, tiene que ser un país fuerte. Por ejemplo, el euro, o sea, Europa o Estados Unidos. A ver qué pasa aquí. Perfecto, pues cogemos nuestro 1 millón de euros y si queréis nos vamos a Reino Unido, que está en Europa. Y ahí nuestro 1 millón de euros se nos derrite y se nos convierte en 862.513 libras. Vaya, en España somos millonarios, pero si nos vamos a Reino Unido dejamos de ser millonarios. ¿Pero qué está pasando aquí? Es más, si nos vamos a Kuwait, ya sabéis, el petróleo y todo eso, nuestro 1 millón de euros se nos queda en poco más de 300.000 dinares kuwaitíes. O sea que ahí es que no llegamos ni a tener medio millón. Vamos, una ruina. Mirando esto, ¿no comprendéis que la cantidad de dinero o la cantidad de millones no tiene ningún sentido? Hay otro factor más importante, ¿verdad? Los millones no son importantes. Vamos a ver qué factor es importante a la hora de ser rico. Es más, es que hay personas que tienen dinero, pero en realidad no son ricos. Mirad, veréis, yo creo que todos recordamos al legendario boxeador Mike Tyson. Mike Tyson llegó a acumular cerca de 300 millones de dólares y creedme que para los años 90 era una verdadera fortuna. Bien, pues esta persona nunca llegó a ser rico, nunca, debido a sus divorcios, debido a sus propiedades, debido a su estilo de vida en general. Nunca llegó a ser rico, de hecho ahora está completamente arruinado. Sin embargo, todos conocemos otros ejemplos de personas que llevan un estilo de vida con un perfil más bajo
y con una cantidad más reducida, infinitamente más reducida a 300 millones de dólares, como por ejemplo 700.000 euros o dólares, me da igual, son ricos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Entonces, volvemos a la pregunta, ¿qué es ser rico entonces? Si no depende del dinero ni depende de los lujos, ¿qué es ser rico? Bueno, pues la riqueza es la libertad de no tener que trabajar. Y me refiero a trabajar en el sentido estricto, a trabajar por cuenta ajena, 8, 9, 10 horas al día, ser esclavo del despertador y de jefes mediocres. Si no tienes que depender de eso para vivir, eres rico. Eres libre financieramente. Vale, pero dentro de la libertad financiera hay diferentes escalas. ¿Vale? ¿Cómo podemos medir la riqueza dentro de personas que son libres financieramente? Pues muy sencillo. Te tienes que hacer la siguiente pregunta. Si dejaras de trabajar, ¿por cuánto tiempo podrías sobrevivir? Esto quiere decir, con tus dividendos, con tus acciones, con tus alquileres, con todo lo que tienes si lo vendieras, muebles, casas, con tu estilo de vida actual, sin bajar un solo céntimo, porque si bajas tu nivel de vida no vale, ¿cuánto tiempo podrías sobrevivir? Hay personas que pueden vivir un año, hay personas que pueden vivir 10 años y hay personas que podrían vivir solamente un mes. Por tanto, si tenemos que medir la riqueza, no la tenemos que medir en dinero, la tenemos que medir en tiempo. Y esto es algo que muy pocas personas conocen. Os pongo un ejemplo. Yo creo que todos conocemos a personas que tienen un sueldo estupendo, que tienen un deportivo, que tienen una casa, que tienen 2 coches, casa en la playa y todo lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Sin embargo, existen otro tipo de personas que tienen un perfil más bajo, que tienen un coche más modesto, una casa más modesta, pero que viven genial, que pueden irse de vacaciones cuando quieran. La primera persona posiblemente tenga un puesto de directivo y gane entre 100.000 y 150.000 euros al año. Son puestos en los que se tiene que trabajar y en los que se tiene que trabajar mucho. Es más, además tiene que aparentar un estatus. Eso quiere decir que tiene que proyectar una imagen de éxito y tiene que tener buena ropa y buenas cosas materiales, relojes, casas, etc. Tiene que dar el pego, tiene que dar una imagen de éxito. Sin embargo, la otra persona no es esclava a ese tipo de imagen, ¿vale? Lleva un perfil más bajo, pero vive bien. La pregunta es, si damos 100.000 euros a cada persona, ¿qué pasaría? Pues muy sencillo, la persona que tiene el perfil más bajo sobreviviría muchos más años con ese dinero, sin bajar un ápice de su calidad de vida. Sin embargo, la otra persona que tiene todas esas casas, esos coches, esos lujos, si le damos 100.000 euros, podría sobrevivir mucho menos tiempo. Estimo que meses como mucho, de todo el dinero que debe. Por tanto, el primer ejemplo quiere parecer rico, que eso es lo que hacen muchas personas mediocres, intentar parecer rico y proyectar una imagen que no es, y la persona con el perfil más bajo quiere ser rico, se compromete a ser rico y no se anda con tonterías. La primera persona compra lujos sin ningún tipo de sentido y no tiene ningún miramiento a la hora de endeudarse, y la segunda persona valora más su libertad financiera que los lujos. Esta persona posee cosas y a la primera persona las cosas le poseen a él. Directamente, el primer ejemplo es esclavo de sus posesiones. Y esto, señores, no lo podemos tolerar. Así que no os ciegue esa imagen de éxito que proyectan algunas personas, porque en realidad igual son más pobres que vosotros. Seguro. Y ahora vais a aprender cómo ser ricos, pero ricos de verdad. Vamos a por ello. Bien, y la verdadera clave para ser rico, viene a continuación. Y es de la mano de los activos financieros y los pasivos financieros. Debéis aprender a diferenciarlos. Los activos financieros dan dinero, ponen dinero en vuestros bolsillos. Y los pasivos financieros generan gastos, os quitan dinero. Es importante distinguirlos. Por ejemplo, hay personas que tienen casa en propiedad y piensan que es un activo, cuando en realidad es un pasivo, porque una casa genera gastos de comunidad, genera gastos de luz y de mantenimiento y genera también gastos de seguro, entre otros. Por tanto, esa casa está quitándote dinero del bolsillo. Otros pasivos financieros son, por ejemplo, los préstamos de las tarjetas de crédito. Eso te genera un recibo mensual, una cuota mensual que tienes que pagar. Los activos financieros, por otro lado, son, por ejemplo, entre otros, acciones, tanto por la venta de las acciones como por los dividendos que reparten las acciones. También están los bonos, lo que es la renta fija, tanto deuda corporativa como deuda soberana que emiten los países. También están los alquileres de propiedades y están, por ejemplo, los derechos de autor, derechos de imagen, entre otros activos financieros, ¿de acuerdo? Esto es solamente un pequeño ejemplo. Las personas pobres, las personas mediocres, compran pasivos. Coches, casas, contraen deudas con tarjetas de crédito, etc. Se inflan a comprar pasivos. Sin embargo, las personas de éxito, las personas ricas,
compran activos, están constantemente comprando activos que les ponen dinero en sus bolsillos. Esa es la clave, la verdadera clave. Y quiero que este concepto lo entendáis. Bien, si queréis ser ricos tenéis que aprender a leer, pero aprender a leer de una manera muy especial. Tenéis que aprender a leer estados financieros. Simplemente viendo el estado financiero de una persona tenéis que saber si es rica o pobre. Por un lado tenemos los ingresos. Por ejemplo, el sueldo. El sueldo de una persona se considera un ingreso, la nómina. Por otro lado tenemos los gastos, facturas, todo lo que nos quita dinero. Ya puede ser la letra del seguro del coche, ya puede ser la factura de la luz, del agua, etc. Y ahora están los pasivos, que es el origen de todos esos gastos, ¿vale? Pues la hipoteca, el préstamo del coche, la tarjeta de crédito, ¿vale? Todos esos pasivos generan, pues, la hipoteca, la letra mensual. El préstamo del coche, también la letra mensual. Y la tarjeta de crédito genera una cantidad mensual que tenemos que pagar. Y eso iría todo en gastos, ¿vale? Donde van las facturas. Y aquí tenemos los activos, que pueden ser acciones, pueden ser propiedades, pueden ser derechos de autor, pueden ser bonos. Todo lo que generen los activos, por ejemplo, los dividendos de unas acciones, los alquileres que nos generen nuestras propiedades, los cánones de derechos de autor, vale, todo iría a la parte de los ingresos, ¿vale? En resumidas cuentas, los activos nutren a los ingresos y los pasivos nutren a los gastos. Bien, ¿y cuál es la diferencia entre una persona rica y una persona pobre? Bien, la persona pobre utiliza su sueldo, porque suelen tener solamente una única vía de financiación, para pagar los gastos que generan sus pasivos. Sin embargo, las personas ricas, las personas de éxito, carecen de sueldo, no tienen sueldo, tienen muchas vías de financiación que generan los activos. O sea, los activos generan todos los ingresos que tienen. Esa es la diferencia entre una persona rica y una persona pobre. Bien, ¿y cuál es la clave de los activos financieros y de los pasivos financieros? En esta vida podéis tenerlo todo y no os debéis limitar nunca mentalmente, nunca. Y para conseguir todos vuestros objetivos, todas vuestras metas, siempre tiene que existir un balance entre vuestros activos y vuestros pasivos. Vamos a imaginar un caso hipotético, ¿de acuerdo? Vamos a ver el pasivo por excelencia, que es cuando alguien tiene un poquito de dinero, pues se compra un buen coche, un deportivo. Bueno, pues los gastos de este coche imaginamos que son gasolina, seguros, reparaciones, letras del préstamo, etcétera, entre otros muchos, ¿vale? Pero es para poner el ejemplo. Bien, imaginamos que los gastos en total son una media de 150 euros al mes. Vale, pues una persona mediocre, una persona pobre, financiaría todos estos gastos con su sueldo, ¿vale? Y al final el sueldo es limitado. Entonces, al final terminarían ahogándole esas deudas, esos gastos. ¿Qué es lo que hace una persona exitosa, una persona rica? Lo que vais a hacer vosotros a partir de hoy. Esto. Equilibramos con la parte de los activos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, imaginamos que tenemos unas acciones y esas acciones reparten un dividendo. Y ese dividendo es 70 euros al mes, por ejemplo. Y luego, por otro lado, tenemos un trastero o un guardamuebles, una propiedad pequeñita, y lo alquilamos por unos 80 euros al mes, ¿vale? Y todos esos ingresos generan 150 euros al mes. Como podemos observar, ya existe ese equilibrio entre 150 euros de gastos mensuales con 150 euros de ingresos mensuales. Y señores, esta es la auténtica diferencia entre ricos y pobres. Tener un equilibrio entre pasivos y activos. No hay que complicarse en nada más. Si aprendéis esta lección aparentemente tan simple, conseguiréis todos vuestros objetivos en la vida. Creedme. Las personas pobres piensan, me lo compro y ya lo pagaré. Una persona rica, una persona de éxito con inteligencia financiera, piensa, ¿qué activos financieros pueden financiar lo que quiero comprar? Esa es la clave. Entonces, repasamos. Las personas pobres directamente tienen de los ingresos, se escapa todo su dinero a los gastos. Las personas de clase media, podríamos decir, ingresan ese dinero con su sueldo y los pasivos generan esos gastos y de ahí se escapa el dinero. Pero las personas como vosotros, con inteligencia financiera y que quieren prosperar en esta vida, no viven de un sueldo. Todos sus ingresos provienen de su columna de activos financieros. Debéis comprar cosas que pongan dinero en vuestros bolsillos y debéis evitar comprar cosas que os quiten dinero. Y si las compráis, tenéis que estar balanceados con vuestro balance de activos y pasivos. Ya está, esa es la clave. Bien, y antes de pasar a las tareas de esta semana, os quiero decir algo. Si queréis prosperar en vuestra educación financiera y ser ricos de verdad, os recomiendo que os suscribáis a Trabajar desde casa, si no lo habéis hecho ya, y también a activofinanciero.com. En Trabajar desde casa vais a encontrar motivación, coaching, ideas de negocios, educación financiera como este vídeo, ¿por qué no? Y en activofinanciero.com
vais a encontrar todos los consejos que necesitáis para acumular activos, bolsa, finanzas, consejos inmobiliarios, todo lo relacionado con activos financieros. En Trabajar desde casa vais a encontrar la motivación, el por qué queréis ser millonarios, y en activofinanciero.com vais a encontrar el cómo. Os voy a dar los medios para que dominéis todos los activos financieros que existen y diferentes formas para acumularlos. ¿De acuerdo? Bien, y ahora los ejercicios que os prometo que os van a cambiar la vida. Vale, son 3 ejercicios, ¿de acuerdo? Y la duración es una semana. Vamos con el primero. Tienes que dibujar en papel tu estado financiero. Ya sabes, una caja vertical y otra caja horizontal. Ingresos, gastos, activos, pasivos. Debes ser consciente en todo momento de por dónde te entra el dinero y por dónde te está saliendo el dinero. Eso es básico para alcanzar la libertad financiera, un control personal de tus finanzas si es que no lo estás haciendo ya. Y esto, más que un ejercicio, se tiene que convertir en un hábito. Puedes utilizar papel, puedes utilizar Excel, lo que tú quieras. Segundo ejercicio, increíble. Averigua tu fortuna neta. Tienes que sumar el valor de todo lo que posees y tienes que restar todo lo que debes. Tienes que llevar un seguimiento trimestral, ¿vale? De cuál es tu fortuna neta. Este ejercicio te va a ayudar a ver en qué situación te encuentras, ¿vale? Y para que tomes conciencia. Y este ejercicio es el más importante de todos. Tienes que hacer una lista de activos financieros que podrías conseguir. No importa lo pequeños que sean, ¿de acuerdo? O no importa tampoco lo grandes que sean, si en este momento no tienes dinero para ellos, pero la historia está en que pongas tu cabeza a funcionar y que investigues diferentes maneras de obtener ingresos sin tener que recurrir a un trabajo tradicional. ¿Vale? Hay personas que a lo mejor dicen, bueno, puedo coger este activo, pero en realidad me va a dar solamente a lo mejor 25 euros o dólares al mes y es muy poco. Bueno, pues 25 dólares al mes pueden ser perfectamente la cuota del gimnasio o puede ser la factura del teléfono, la factura de internet o lo que tú quieras. Como ya os he dicho antes, si vas nivelando los gastos con los ingresos, vas por el buen camino y es mucho mejor empezar de poquitos que no manejando grandes cantidades de dinero. Y nada más, pulgar arriba si quieres ver más vídeos así. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas y puedes suscribirte también a activofinanciero.com. Recuerda que podemos estar en contacto tanto en Facebook como en Instagram y puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios y tu experiencia con el reto de la semana pasada. Y ya sabes, no busques trabajo, créalo.